¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 28, ¿no?, de marzo. Sí, 28 de marzo de 2025. Y se le va a hacer muy largo al gobierno el camino a junio. En junio, todos los años hay una cumbre de la OTAN. La cumbre de este año toca en Países Bajos, que es la patria del secretario general que tiene ahora la OTAN, que es el ex primer ministro conservador Mark Rutte. Y bueno, tal como va el mundo, para cuando llegue la cumbre de la OTAN de junio, vamos a ver cómo está la OTAN. A nuestro gobierno, digo, se le va a hacer largo el camino a junio, porque en las 12 semanas que quedan, que son 60 días laborables, si no he echado mal la cuenta, raro será que no se le pregunte cada día cuánto más tardará el presidente Sánchez en cumplir con su compromiso de ofrecer a los españoles y al Parlamento las respuestas que anteayer dijo que todavía no tiene. A saber, cuánto subirá el gasto en defensa, cuándo cumpliremos con ese objetivo, o sea, cuándo estará subido el gasto en defensa y de dónde saldrá el dinero. ¿Cuánto? ¿Para cuándo? ¿Y de dónde? Estas son las tres preguntas. Hasta bien entrado el pasado mes de febrero, el presidente despachaba estas preguntas con dos salmos. El primero decía que ya somos uno de los mayores contribuyentes en términos absolutos al sostenimiento de la OTAN, ¿no? Aunque en porcentaje de PIB pues pueda parecer poco, ¿no? Es que está usted solo en el 1,2, 1,3% del PIB. Dice, ya, pero como tenemos muchísimo PIB, pues la cantidad que sale es enorme, ¿no? El segundo salmo decía que tenemos un compromiso adquirido con la OTAN desde el año 2014, gobernando Rajoy, para llegar al 2% de nuestro PIB en gasto militar para el año 2029. Dice, no, si ya tenemos un compromiso para el año 2029. Y estamos ahí poquito a poquito cada año, hasta que en el 29 lleguemos al 2%. Bueno, ambos estribillos se han visto arrollados porque los acontecimientos en Europa se han ido precipitando. Macron empezó a convocar cumbres, Ursula von der Leyen empezó a hacer cuentas, el señor Rutte, el de la OTAN, empezó a urgir a los gobiernos OTAN, al rebufo de Trump, por cierto, a que aceleraran su gasto militar, no ya al 2% del PIB, sino incluso al 3 o al 5%. Entonces el presidente Sánchez corrigió el discurso. Aceptó modificar el calendario, aceptó anticipar el cumplimiento de ese 2% del PIB para que en lugar de ser en el 2029, pues sea antes, ¿no? Lo haremos antes de 2029, era el nuevo mensaje. Que naturalmente obligaba a preguntarse, cuando dice usted antes de 2029, ¿de cuándo estamos hablando? O sea, ¿cuándo será? Bueno, hasta hoy no ha habido una respuesta a esa pregunta. Ni en las ruedas de prensa, ni en el pleno parlamentario de esta semana. Hace 2 semanas, igual usted se acuerda, se le preguntó a Sánchez en una rueda de prensa en Finlandia. Explicaré a mis ciudadanos en España, no aquí, cuándo vamos a cumplir con ese objetivo. Claro, 2 semanas después, pues todavía no se ha explicado cuándo vamos a cumplir con ese objetivo. Por eso fue tan inoportuno para el gobierno de España que el señor Rutte, que es el de la OTAN, Mr. OTAN, ayer cantara la gallina y revelara que el compromiso que tiene adquirido Sánchez con la OTAN y con los gobiernos europeos de alcanzar ese 2% es para este mismo verano. Estamos hablando, creo que de unos 30.000 millones de euros de gasto de inversión en defensa, ¿no? De llegar a los 30.000 millones de euros, o por ahí. Este mismo verano, claro, lo dijo Rutte ayer. Es posible que algunos de los ministros incluso la mayoría de los ministros del presidente, pues se enteraran ayer de este acelerón del gasto militar, leyendo en los digitales lo que había dicho el señor Rutte. Si se han entrado así algunos ministros, no te digo ya los socios parlamentarios, supuestos socios parlamentarios, que cada vez son menos socios porque el gobierno cada vez es menos parlamentario. No parece que la prodigiosa ingeniería contable de la que viene haciendo gala el gobierno pueda serlo. Esto de partidas que hasta ahora no eran defensa, pues las pasamos a considerar partidas en gasto de defensa. No parece que sea lo bastante elástica, fondo de contingencia, como para alcanzar el incremento de gasto militar en un tiempo tan corto, con la mera reubicación, de partidas presupuestarias o que ya existían. Por eso, el amigo Rutte, claro, le ha abierto un melón al gobierno de España que es bastante incómodo, porque le permite, para empezar, a los grupos políticos volver a urgir a Pedro Sánchez para que hable claro y para que explique si tiene ya asumidos compromisos con calendario incluido y, en ese caso, por qué no ha informado de ellos al Parlamento español. Ayer hizo un esfuerzo la Moncloa por matizar al secretario general de la OTAN, por aguar lo del supuesto calendario para este mismo verano, por negar que el presidente se haya comprometido exactamente a eso. Bueno, se ha comprometido a intentar llegar lo más próximo al 2% y en el menor tiempo posible, pero hasta ahí llega el compromiso. No parece
que la matización o corrección del Palacio de la Moncloa vaya a evitar que los grupos políticos aprieten a Sánchez para que concrete bastante antes del verano del mes de junio. Y no distrae de lo principal, y lo principal sigue siendo que la OTAN y la Unión Europea está apretando al gobierno de España para que cumpla con lo que tiene, si no certificado, si por lo menos insinuado o apalabrado con los socios europeos. Cumplir con lo que se nos viene reclamando no es optativo. No es optativo. Cumplir hay que cumplir. Y eso el presidente lo sabe. Reapareció, por cierto, ayer la ministra de Defensa del Gobierno de España, aunque solo sea para que no olvidemos que hay una ministra de Defensa. Y que no se llama José Manuel, sino Margarita. O sea, que no es Álvarez, que es el de Exteriores, no el de Defensa. Sino Robles, que sí que es la ministra de Defensa, reapareció ayer para decir nada nuevo. España va a cumplir con su compromiso, llegará al 2%, lo vamos a hacer en su momento, nos vamos a anticipar a la previsión del 2029, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. No será por el ardor guerrero este que le achaca Podemos, pero le están saliendo al gobierno unos tonos aznarianos o aznaristas bien curiosos. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Todo será que un día se le pegue a Pachi López también el acento tejano, que le brotó a José María Aznar 10 minutos después de pisar un rancho. Yo creo que seguiremos trabajando en ello. Hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Trabajando en ello. Trabajando en ello. Es que no para de trabajar el gobierno de España, es una bendición. Si es que agota solo de escucharles decir lo mucho que trabajan en los múltiples frentes que además tiene abiertos, que en esencia son los que ya les he dicho. En esencia los frentes que tiene abiertos son cuánto, para cuándo y de dónde. O sea, las cuentas del gasto militar o de defensa o de seguridad y las cuentas en general, las cuentas del Reino de España. Premio, por cierto, en este punto a la desinformación del día, premio para María Jesús Montero, ministra de Hacienda, responsable de que desde hace 6 meses el Congreso esté incapacitado para debatir un proyecto de presupuestos porque no se lo ha presentado. En esto el Gobierno también ha ido cambiando de argumentario esta misma semana. Ha ido cambiando de argumentario sobre la marcha. Es el domingo, recogían las crónicas que beben en las nutritivas fuentes del Palacio de la Moncloa cada domingo, que el Ejecutivo ya estaba decidido a olvidarse de los presupuestos de este año 2025, o sea que ya daba esto por perdido, y que se volcaba en los del 26, o en los del 27 o en los de nunca. El martes le preguntaron a la ministra portavoz Pilar Alegría, y ella tiró de condescendencia para predicar que, es que el gobierno, que es buena gente, no quiere hacer perder el tiempo a los diputados. Llevar esos presupuestos hay que hacerlo de una manera acordada, porque si no podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y por tanto a los ciudadanos. Claro, el bochorno pues fue bastante notable y entonces se cambió de estribillo. Y el nuevo estribillo dice que el gobierno no solo no ha tirado la toalla, sino que se está dejando la piel en el empeño de pactar y sacar adelante las cuentas. Este gobierno trabaja para presentar un presupuesto general del Estado, por lo tanto, pues seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Bueno, ayer un pasito más en la corrección del argumentario o de la propaganda, como se quiera llamar, y una contribución más a la distorsión a la que nos tienen sometidos algunos ministros cada día. Vicepresidenta 1, María Jesús Montero. Ahora predica la ministra de Hacienda que en realidad, el gobierno ya cumplió con su compromiso, bendito sea. Cuando algunos plantean que el gobierno no cumple con sus obligaciones, que los trámites presupuestarios no se cumplen, no están haciendo honor a la verdad. El gobierno llevó la senda de estabilidad y el Partido Popular tumbó la senda de estabilidad. También otros grupos. ¿Otro grupo? ¿Pero qué grupos serán esos? Bueno, otros grupos así anónimos significa lo de siempre, Junts per Catalunya. Aquí sale adelante lo que Junts quiere y no sale lo que Junts no quiere, siempre es la misma. Porque sin los votos de Junts per Catalunya el Congreso no habría podido tumbar, como en efecto hizo, la senda de estabilidad el pasado mes de julio, año 2024, claro. Pero reparemos en quién no dice la verdad, dice la vicepresidenta. Algunos faltan a la verdad. Reparemos en quién no dice la verdad. Es verdad que el gobierno perdió la votación de la senda de estabilidad en el Congreso, la senda de estabilidad para el año 25, el mes de julio del año 2024. Lo de la senda es previo a la elaboración del proyecto de presupuestos. Es verdad que perdió esa votación y es verdad que no ha cumplido con sus obligaciones. Las dos cosas a la vez.
Porque ocurren dos circunstancias. Mire, la primera es que la propia vicepresidenta del Gobierno, en marzo del año pasado, no en julio, sino en marzo, lo que ocurrió fue que se estaban intentando sacar adelante los presupuestos del 24, no los del 25. Y el Senado tumbó la senda de estabilidad por 2 veces creo recordar, del Gobierno de España. Y cuando el Senado le tumbó la senda de estabilidad, la vicepresidenta dijo en la tribuna del Senado que eso no era obstáculo para presentar el proyecto de presupuestos a las Cortes. Quiero dejar muy claro en esta tribuna que el Gobierno va a presentar su proyecto de presupuesto para 2024, lo va a remitir a las Cortes Generales. Estos eran los del 24, que al final no se presentaron tampoco, ¿no? Pero la segunda cosa que ocurre es que la obligación del Gobierno, si el Parlamento le rechaza la senda de estabilidad, es rehacer la senda de estabilidad, o sea, los números, y presentar una nueva senda hasta conseguir que el Parlamento se la apruebe, porque el Gobierno, aunque de ahora quiera olvidar, el Gobierno se debe al Parlamento en esta materia. Dicen, me han tumbado la senda de estabilidad. Bueno, pues corrígela para que le parezca bien al Parlamento. Vamos a leer, con permiso de la vicepresidenta 1, lo que dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Porque a algunos parece que se le ha olvidado. Exactamente, sí, vamos a refrescar la memoria. Artículo 15.6. Dice, si los objetivos de estabilidad son aprobados por las Cortes, pues el proyecto de presupuesto se acomoda a esos objetivos y va para adelante. Si son rechazados los objetivos de estabilidad, entonces el Gobierno tendrá que remitir unos nuevos objetivos a las Cortes en el plazo máximo de 1 mes. Espera que saco el rotulador fosforito este. Nuevos objetivos en el plazo máximo de 1 mes. La senda de estabilidad para 2025 la tumbó Junts per Catalunya en el Congreso el 23 de julio de 2024. Luego el Gobierno tenía que rehacer sus números y presentar una nueva senda en el plazo de 1 mes. Ocurre que en septiembre lo que hizo el Gobierno fue retirar la nueva senda de estabilidad porque veía que tampoco la sacaba adelante, y desde entonces, aunque a María Jesús Montero se le haya pasado el tiempo volando, y hay que entenderlo porque está en 1000 cosas, resulta que han transcurrido 8 meses. No 1 mes, no, 8 meses desde aquello, sin que el Gobierno haya llegado a presentar de verdad una nueva senda de estabilidad y sin que el Gobierno haya presentado el proyecto de presupuesto. O sea, que lejos de haber cumplido, lo que ha hecho el Gobierno es incumplir doblemente. Y un día más distorsionar los hechos para confundir al personal. O sea, que ya que algunos ministros trabajan con tantísimo ahínco, Estamos trabajando en ello. podían probar a no perder tiempo haciendo trampas y dedicarlo pues a trabajar en serio en el cumplimiento del deber. Carlos Alsina en Onda Cero.